Es un placer y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Seguimos nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estar estudiando esta porción del Evangelio, pero antes de iniciar me gustaría que me acompañen en oración para poder introducirnos al tema. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta mañana preciosa. Gracias por el privilegio de poder, Señor, predicar tu palabra, predicar tu glorioso evangelio, Señor, de manera libre. Gracias por esta libertad. Gracias por tener una Biblia en nuestro idioma, Señor. Estamos muy agradecidos. Gracias porque podemos conocer tu evangelio. Gracias por cada hermano que está presente en este lugar y cada hermano que nos está viendo a través de las redes sociales también. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga llegando a más personas, que tu luz, Señor, siga alumbrando a más personas. Gracias, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El puritanismo fue un movimiento que surgió en Inglaterra en el siglo XVI, en un momento de tensión entre la Iglesia Católica y el Reino de Inglaterra. Porque el rey Enrique VIII, para contextualizar un poquito la parte histórica, el rey VIII decide, por ciertas cuestiones, separarse de la Iglesia Católica Romana. Es así que nace o surge lo que hoy día conocemos como la Iglesia Anglicana, que es un desprendimiento. Sin embargo, con el correr del tiempo, siendo ya el rey, habiéndose declarado como cabeza de la iglesia, fíjense, ya no era el papa, sino el rey, era la cabeza de la iglesia en Inglaterra, surgió un grupo de personas cristianas protestantes, ya con influencias de reformadores, algunos inclusive, y estoy hablando ya entre el siglo XVI y XVII, ya considerándose calvinistas, comenzaron a protestar ciertas cuestiones, como por ejemplo de que el anglicanismo adoptaba ciertas prácticas del catolicismo y se aferraba a ellas, y ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces lo que ocurre es que ellos comenzaron a protestar y comenzaron a tratar de hacer ciertos cambios que no fueron bien recibidos por el Reino de Inglaterra y principalmente por otros clérigos anglicanos. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo ellos comenzaron a ser perseguidos. Ellos eran personas que buscaban siempre tratar de glorificar a Dios con su vida misma, trataban de vivir a rajatabla lo que el evangelio, lo que la palabra de Dios decía. Ellos querían hacer buenas obras siempre para glorificar a Dios, y es por eso que de una manera un poco despectiva también se les decía puritanos, porque ellos querían purificar la iglesia y quitar de raíz todo lo que tenga que ver con influencias católicas. Por eso se les llamaba puritanos y hoy día los conocemos como puritanos. Lamentablemente, sus convicciones y modo de vivir y servir a Dios no fueron aceptados por ese país y fueron perseguidos, asesinados, y tuvieron que salir de Inglaterra y huir a otros lugares en donde la religión estaba un poco más, uno era más libre de poder profesar la religión que quería. Y entonces es que fueron a países como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica, principalmente y la mayoría a las colonias inglesas de América, hoy Estados Unidos. Y para dar una breve descripción de ellos y por qué les menciono a este grupo de personas, en primer lugar, los padres puritanos estaban profundamente comprometidos con enseñar las escrituras a sus hijos y servir en sus propias casas como pastores. Imagínense que cada padre cumplía un rol de discipular a sus hijos, de ser un ejemplo para su familia. Ellos trataban de ser como pastores en sus propias casas y de enseñar las escrituras. De hecho, que los aprendían a leer con la Biblia. Consideraban que no había una división entre la vida sagrada y la vida secular. Ellos eran cristianos en todos lados y todo su trabajo debía ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacían para la gloria de Dios. Mi trabajo para la gloria de Dios. Mis estudios para la gloria de Dios. Todo lo que hacían para la gloria de Dios. Se caracterizaban por el estudio profundo y constante de la palabra. Fíjense que muchos teólogos de renombre, voy a mencionar algunos como Thomas Watson, John Owen, John Bunyan, que es el más conocido por el progreso del peregrino,
y el mismo Jonathan Edwards eran puritanos, fueron puritanos. Se encontraron inclusive sermones puritanos aproximadamente 2 horas de tiempo. Imagínense, 2 horas predicando la palabra, aguantarían 2 horas, se aguantaría 2 horas hoy en día. Imagínense, 2 horas, sin micrófono, sin guitarra, sin grupo de alabanza, 2 horas escuchando la palabra de Dios. Esos eran los puritanos. Ellos eran los puritanos. Y su influencia en el mundo fue tan grande que, por ejemplo, por mencionar algunos, fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. La mayoría de ellos salió de Inglaterra. En Inglaterra había un gran problema de analfabetización. O sea, mucha gente no sabía leer ni escribir, pero cuando ellos fueron a las colonias inglesas, a Estados Unidos, el nivel de alfabetización empezó a subir. Ellos empezaban a invertir mucho. La gente empezaba a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo una persona va a conocer el Evangelio y va a conocer la palabra si no sabe leer? Tiene que aprender a leer. ¿Y cómo aprendían a leer? Leían su Biblia a través de la palabra. Imagínense, fueron fundadores de universidades grandes y de renombre como Harvard, la Universidad de Yale, que hoy día tiene más inclinación atea que cristiana, pero fueron los mismos puritanos los que dieron inicio a estos movimientos grandes que hoy día son de gran influencia. Y fueron los que cimentaron las bases morales de lo que hoy día son los Estados Unidos. Nosotros por ahí a veces admiramos ciertas conductas de los norteamericanos, qué sé yo, su puntualidad, su seriedad en ciertas cosas. Siempre comparamos con el latino, el europeo o el americano, y sí, no, esos gringos son los así. Fueron influencias puritanas, puntualidad, trabajo fuerte, compromiso, responsabilidad. Fueron influencias de estos hermanos, de estas personas que lo único que querían era hacer todo para la gloria de Dios. Los puritanos son un ejemplo de lo que los hijos de Dios pueden lograr en la sociedad cuando buscan vivir para la gloria de Dios. La influencia que ellos ejercían es lo que nosotros también hoy en día debemos preguntarnos. De esa manera estamos influenciando a la sociedad. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla de el rol y propósito. El único propósito que el cristiano tiene aquí en la tierra. El demostrar buenas obras para que el mundo glorifique a Dios. Les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje forma parte del Sermón del Monte, que se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en el Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas, que fue la serie que estuvimos viendo en estas últimas semanas con los pastores Juan Carlos y Alex. Ellos desarrollaron y aprendimos acerca del carácter del cristiano. ¿Qué es lo que debe identificar a una persona nacida de nuevo? ¿Y cuáles son las consecuencias para el cristiano por adoptar ese carácter? Mansos, pero a la vez perseguidos, pero a la vez sufriendo persecuciones, maltratos. Pero esas son las cosas que caracterizan al cristiano. En las bienaventuranzas veíamos el carácter del cristiano, pero también veíamos el carácter del inconverso.
Veíamos lo que al cristiano le esperaba y cuál es la mentalidad del inconverso. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, Jesús continúa con su discurso apuntando siempre a sus discípulos, con dos metáforas de las más conocidas de toda la Biblia prácticamente. Nos dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros. Y preste mucha atención a esto. Vosotros. Esto no es para cualquiera. Esto no está disponible para todos. No cualquiera puede ser sal. Y el cristiano no es que va a ser sal. El cristiano es sal. El cristiano es sal. No es que puede o no puede ser. El cristiano es sal. Y solamente el cristiano puede ser sal de la tierra. Aquí Jesús nos está manifestando cuál es nuestro propósito en este mundo. ¿Cuál es? El de ser sal. Pero ¿qué significa ser sal? Ya habremos escuchado un montón de veces, somos sal y luz, pero ¿qué significa? ¿Por qué Jesús utiliza estas dos metáforas? ¿Por qué les compara a sus discípulos inmediatamente en ese momento como sal? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Vamos a partir de ahí. La sal sirve para sazonar alimentos. En aquella época principalmente, hoy en día no vemos tanto eso, pero servía también para conservar el alimento, para que no se descomponga. La sal da sed y potencia el sabor. En la época neotestamentaria la sal era fundamental para la sociedad. Era de suma importancia. Y fíjense, para los oyentes en ese momento, para la audiencia inmediata, lo que Jesús estaba diciendo tenía mucho sentido. Hoy en día nosotros podemos leer por qué Jesús nos compara con la sal, pero ellos entendían mucho mejor a qué se refería, porque en ese contexto la sal era muy importante. El significado de la sal era muy diferente. Nosotros tenemos que escudriñar un poco más, entender a profundidad a qué se refería. El teólogo William MacDonald comentaba sobre esto. Los cristianos somos para el mundo lo que la sal es para la vida. Los cristianos somos para el mundo lo que la sal es para la vida. Hermanos, los cristianos le dan sentido a este mundo. Los cristianos le dan un propósito y le dan un equilibrio moral. Y recuerdo una frase que mencionó el pastor Juan Carlos, creo que la semana pasada, diciendo, si los cristianos no estuvieran en el mundo, ya no hubiéramos matado todo. Porque son los cristianos los que conservan, los que limitan. Y gracias a los cristianos el mundo está como está, conservándose. Uno va a decir, estamos de mal en peor. Sin los cristianos hubiera estado mucho peor. En realidad no sabemos ni dónde íbamos a estar si no estaba la palabra de Dios y los cristianos siendo sal y luz aquí en la tierra. Los discípulos son como la sal porque son valiosos. Hermanos, en los tiempos de Jesús, y ustedes pueden googlear, pueden buscar más información sobre esto, la sal era una mercancía muy valiosa. De hecho, habían soldados romanos que percibían su salario en base a sal. De ahí viene también la palabra salario. Capaz que nunca se preguntaron de dónde viene la palabra salario. De ahí. La sal era de suma importancia en aquella época. Tenía un valor totalmente diferente. Los discípulos son como la sal porque tienen una influencia conservadora. La sal se usaba para preservar carnes y retardar la decadencia. Y los cristianos deben tener una influencia conservadora en su cultura. Si nuestra cultura se está volviendo cada vez más progresista, está apuntando al aborto, está apuntando al asesinato, está apuntando a la corrupción desmedida, es porque el cristiano no está cumpliendo su trabajo de influenciar en la tierra, de ser sal en la tierra, de protestar. Y les hago una simple pregunta: ustedes, sabiendo de corrupciones dentro del contexto laboral, ¿ustedes protestan o simplemente se callan? No, me van a echar.
No, sí, pero fíjate lo que hace fulano. Sí, yo sé, pero cállate nomás, no me vas a decir nada. ¿Cómo? Por eso el mundo está como está, pero a pesar de todo, se conserva. A pesar de todo, Dios todavía tiene misericordia. Y todavía hay mucha gente que va a conocer el Evangelio. Por esa razón ya no somos exterminados. Por esa razón ya no somos exterminados. El cristiano debe tener influencia en su contexto. El cristiano debe marcar la diferencia en su contexto. Y esto ya no es algo nuevo. Estoy seguro que no es algo nuevo lo que les estoy diciendo. Pero es algo que el cristiano tiene que recordar. Es algo que al cristiano se le tiene que decir y se le tiene que exhortar. Porque estamos rodeados de corrupción. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo el cristiano le da un propósito a este mundo? En primer lugar, el cristiano entiende que hay un principio y un final para el mundo y para todo. El cristiano sabe que hay un principio y un final gracias a la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas, pero va a llegar un momento en donde el pecado va a terminar. Va a llegar un momento en donde Dios va a reinar. Va a llegar un momento en donde todo esto va a terminar. El sufrimiento va a terminar. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano le da un propósito a este mundo. El cristiano también entiende que todo lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Por eso cuando el cristiano está atravesando una situación difícil, para la gloria de Dios. Por eso cuando el cristiano ve su pasado, para la gloria de Dios. Y por eso el cristiano cuando mira hacia adelante, mira con los ojos pensando en la gloria de Dios. Todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. El cristiano te va a decir, esto pasó, sí, pero para la gloria de Dios. Porque así debemos actuar, así debemos pensar. No podemos pensar diferente. Todo lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir es para la gloria de Dios. Le damos un propósito. El cristiano entiende que hay un propósito divino detrás de todas las cosas. Entendemos que es Dios el que orquesta todas las cosas. Es Dios el que tiene el control de todo. Te preocupan las guerras. Te preocupa, la verdad, lo único que debería preocuparnos es lo que estuvo hablando Karen recién. Eso es lo que más debería preocuparnos. Que hay todavía gente que ni siquiera tiene una porción del evangelio en su idioma. Eso debería preocuparnos. El resto está todo bajo control. En realidad todo está bajo control. Pero lo que más debería preocuparnos es eso. ¿En qué nos preocupamos nosotros? ¿En qué vamos a comer? ¿En qué vamos a vestirnos? Cuando la Biblia es muy clara. ¿En serio alguna vez pasaste hambre? Y no está mal. Dios te va a poner un poquitito pero nunca te va a abandonar. La Biblia es fiel. Palabra fiel. O sea, nos detenemos a preocuparnos por cosas que no deberíamos preocuparnos. Y no prestamos atención a las cosas que realmente deberían preocuparnos. Como tu familia que se está perdiendo. Eso debería preocuparnos. Existe un infierno que es la ira manifestada de Dios. Y aquellos que rechazan a Dios van a ir ahí. Eso lo sabemos. Y tu familia está yendo probablemente camino al infierno. ¿Y vos qué estás haciendo? Eso debería preocuparnos. Ahora, ¿cómo el cristiano le da sentido a este mundo? Primeramente enseñando sobre el pecado. El mundo conoce la existencia del pecado y del problema del pecado gracias al cristiano que predica la palabra. El mundo no conocería el pecado si alguien no le diría qué es pecado. Tendría una noción de lo bueno y de lo malo. Tendría una noción, pero no entendería la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado. Por eso el mundo tiene sentido gracias a los cristianos. El mundo sabe que está ofendiendo a Dios. El mundo sabe. A veces ignora, a veces no quiere entender o simplemente no quiere sujetarse. Pero gracias a la predicación, gracias a los cristianos que predican la palabra, el mundo sabe que existe el pecado y que ofende a Dios. Mientras el mundo sigue buscando sentido a las cosas, los hijos de Dios descansamos en su palabra. Y las cosas que no entendemos, los entregamos al Señor, descansamos en Él. Como dice su palabra en Deuteronomio, que las cosas reveladas son las que Él quiso revelar. Y las que no reveló,
es del Señor. Lo que sabemos del Señor está en su palabra. Y hay gente que te dice, no creo en Dios porque no puedo comprobar su existencia. Y bueno, y no vas a comprobar nunca. Si nosotros entendemos a Dios, Dios deja de ser Dios. Y es hermoso poder conocer lo que ya conocemos de Dios. Para nosotros es hermoso, pero para los inconversos es un gran problema. Es un gran problema. Tenemos paz y sumo gozo porque confiamos en el Señor y su palabra fiel. De esa manera le damos propósito y sentido al mundo. Ahora, ¿cómo le damos equilibrio? ¿Cómo se conserva el mundo gracias a los cristianos? A través de su ética y de sus convicciones. Por eso el cristiano le pone límites. Porque el único que debería protestar debe ser el cristiano, en el contexto que sea. Denunciar también las injusticias. Si vos te das cuenta que a un compañero o a un amigo se le está cometiendo injusticia, vos ayudarle también. O sea, vos peleá por eso. No le digo que tenemos que ir a participar en todas las huelgas y manifestaciones. No me refiero a eso. Me refiero a que el cristiano, con su ética y sus convicciones, siempre va a poner un freno a las cosas. Siempre va a poner un freno. Siempre va a poner un freno a los chistes verdes. Cuando se empiezan a pasar, ya sea en cualquier contexto, y empieza a haber groserías y cosas así. Para un poco, yo no comparto esto no está bien. Nuestro contexto cultural está tan dañado que cuestiones como chistes de adulterio, chistes de fornicación, se volvió algo chistoso hasta para los cristianos. Y séanme sinceros, hermanos, evalúense un poco. Cuando en un contexto familiar los tíos y compañía empiezan a hacer bromas, les puedo asegurar que la mayoría se ríe. No dice nada, pero se ríe. De veras, chore. Así no debe actuar el cristiano. El cristiano debe confrontar. Por eso cuando el cristiano quiere las bienaventuranzas es odiado. Porque el cristiano es el aguafiesta. Porque con el cristiano no da lo gusto compartir. Porque demasiado pesado ya es. No se puede bromear con él. Y cuando empiecen a decirte eso, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios cuando empiecen a decirte eso. Eso te va a ayudar también a elegir mejor tus amistades y comenzar a tener un contexto un poco más sano. Y si te moves en un contexto así de podrido, entonces vas a comenzar a afectar, pero para bien. Y hermanos, hay gente que tiene vergüenza de los cristianos. Pero en serio, esa vergüenza porque sabe que el chiste que está diciendo está mal. Sabe que lo que está haciendo está mal. Sabe que está robando y vos le confrontás. Y tiene vergüenza. Pero es necesario confrontar. Eso es lo que caracteriza a los cristianos. Porque somos sal y luz aquí en el mundo. El cristiano no solamente pone límites al desenfreno inmoral del inconverso, sino también confronta la corrupción y hasta dejan vergüenza al corrupto. Hermanos, el mundo necesita y se beneficia de los cristianos, pero nunca va a admitirlo. Jamás va a reconocer, porque el mundo odia a Dios y por consecuencia odia a los cristianos. El inconverso no quiere escuchar que vos le corrijas. El inconverso no quiere escuchar que vos le digas que eso está mal, que vos le frenes. Odia que le frenes, por eso te odia. Pero no es que te odia a vos, le odia a Dios, porque está en enemistad con Dios, es enemigo de Dios. Así que no se trata de vos, es el Señor. El problema es con Dios. Dice su palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hoy en día la sal se volvió un problema para el ser humano. Estaba leyendo un poquito sobre datos estadísticos y me encontré que según el ministerio, aquí en Paraguay, según el Ministerio de Salud Pública, cada 10 paraguayos sufre hipertensión, dice el ministerio. No lo digo yo, el Ministerio de Salud Pública. 5 de cada 10 paraguayos debería tratar de no consumir o equilibrar un poquito su consumo de sal. La sal es un problema, pero en aquella época
La sal era muy distinta a la sal que nosotros consumimos y conocemos. Los procesos eran diferentes, era una sal más natural, sin tantos químicos y procesos de purificación. Esa sal tenía algo en contra también, y era que debido a su impureza, esa sal podía desvanecerse y volverse totalmente insípida. Es decir, en esa época podías tener un cúmulo de sal que no salaba, que no conservaba. Se veía igual a una sal, pero no servía absolutamente para nada. Hoy para nosotros es difícil entender cómo tenés sal y no sala. No tiene sentido, porque la sal sala de por sí solo. En aquella época era diferente. Vos podías tener un cúmulo de sal y esa sal no salaba. Podía llegar, y a eso se refiere con desvanecerse. No es que desaparece, no es tipo como la salmuera que ponen agua y desaparece la sal. No, no desaparecía, permanecía, pero no salaba. No cumplía su función, no cumplía su propósito. Y cuando esto ocurría, literalmente lo que hacían las personas era tirar a los caminos, tirar a los senderos. No servía para nada. Es por esa razón que Jesús dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque eso es lo que ocurría. Se tiraba a los caminos y los hombres lo pisoteaban. Por eso les dije al principio que para la gente que estaba escuchando esto tenía sentido lo que Jesús decía. Y ellos lo entendían muy bien, pero nosotros tenemos que investigar un poquito más para entender a qué se refería, por qué hacía esta comparación. Hermanos, al igual que la sal, el cristiano cuando deja de influenciar al mundo, cuando deja de salar, cuando deja de influenciar, cuando deja de cumplir su propósito aquí en la tierra, ya no sirve para nada. Jesús es muy claro. Ustedes son la sal. No dice van a llegar a ser la sal. Dice son la sal. Y ese es su propósito, salar la tierra. Si el cristiano deja de influenciar, no sirve para nada, hermanos. No sirve para nada. Cuando la gente profesa ser cristiana, pero no vive como tal, hermanos, termina siendo literalmente un hazme reír. Por eso mucha gente se burla de los cristianos. Por eso van a escuchar frases como, por ejemplo, se hicieron atrocidades en nombre del Señor por los cristianos. Es una total incongruencia, no conoce la Biblia la persona que hizo eso, pero lastimosamente tiene ese concepto. Porque los cristianos permitieron que esos conceptos se levantaran. Esa es la realidad. Y lastimosamente, lo que hacemos hace más ruido que lo que decimos. Hay una frase muy conocida que dice, haces tanto ruido que no escucho lo que me decís. Porque lo que hacemos tiene más ruido, pega más fuerte. La gente no se va a acordar de lo que decís, pero sí se va a acordar de lo que hiciste. Y por culpa de cristianos que dejaron de salar, que dejaron de influenciar al mundo, hoy el mundo también quiere apartarse totalmente del cristiano. Y saben que es muy interesante cómo ya el mundo no relaciona el cristianismo con la santidad. Ya no relaciona. Cuando vos le preguntás algo sobre el cristianismo, una característica del cristiano, probablemente te va a decir, va a la iglesia, lee su Biblia. Yo estoy seguro que en la época de los puritanos, las personas que hablaban de ellos tenían otro concepto, otra descripción. No solo van a la iglesia, sino una vida totalmente distinta. Y cuando vos tenés una vida distinta, marca la diferencia. Y lo interesante es que ni siquiera te preguntas, ¿vos sos cristiano? Cuando vos tenés una vida que marca la diferencia, te admiran. Muchos te admiran. Y eso pasa, te admiran como sos. Pero no siempre te relacionan con, ¿vos sos cristiano? O si no te preguntan, ¿vos de qué religión sos? O sea, no relacionan.
Somos pisoteados por los hombres cuando buscamos parecernos al mundo. Somos pisoteados por los hombres cuando nos avergonzamos de ser cristianos. Pisoteados por el mundo cuando perdemos nuestra esencia. Hermanos, un precio muy alto se pagó por nosotros. Un precio muy alto. La persona que dijo esto fue la misma que fue a morir por nosotros en una cruz. Un precio muy alto se pagó por vos, por mí. Es lo mínimo que podemos hacer. Y lo bueno que intentamos hacer, así como dice el apóstol Pablo, eso bueno que quiero hacer no hago. Se pagó un precio muy alto por nosotros. Debemos ser sal, debemos dejar de coquetear con el mundo. Nos gusta a veces coquetear con el mundo y muchos van a sentir eso. Claro que sí, es la realidad, pero eso no debería caracterizar al cristiano. El cristiano no debería participar de chistes verdes, no debería participar en ciertos contextos. No, yo soy fuerte. No se trata de que seas fuerte o no seas fuerte. Se trata de que seas sal y luz. Fíjense en este detalle. Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Jesús nos dice que estamos fuera del mundo o que debemos aislarnos del mundo. Nosotros debemos compartir esa esencia y manifestar esa esencia dentro del mundo. Nosotros no podemos aislarnos del mundo porque el mundo necesita esa sal. ¿Cómo vamos a salar fuera del mundo? Necesitamos estar en el mundo. No podemos aislarnos del mundo, pero tampoco podemos aliarnos al mundo. La sociedad también reconoce a un cristiano que no es hipócrita y vive según sus convicciones. Y esa es la sal verdadera aquí en la tierra. La otra metáfora que utiliza es: vosotros sois la luz del mundo, en el versículo 14. Esta es la segunda metáfora y lo utiliza Jesús para referirse, y repito nuevamente esto, a sus discípulos. Así como la sal, no cualquiera puede ser la luz del mundo. Y era muy fuerte lo que Jesús estaba diciendo aquí. Decía Spurgeon, este título había sido dado por los judíos a ciertos rabinos eminentes, el de luz del mundo. Con gran pomposidad los judíos hablaban del rabí Judá, del rabí Jochaná, como las lámparas del universo, las luces del mundo. Así eran conocidos estos rabinos, como la lámpara del universo y las luces del mundo. Debía haber sonado extraño a los oídos de los escribas y fariseos escuchar ese mismo título con toda sobriedad, pero aplicado a unos campesinos y pescadores de rostros bronceados con manos trabajadas que se habían convertido en discípulos de Jesús. El término o el título de luz del mundo estaba disponible solo para algunas personas de renombre y eminencias dentro del contexto judío. No cualquiera era luz del mundo. Eso era una eminencia, una luz. Pero Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, campesinos y pescadores, ustedes son la luz del mundo. Para los intelectuales de la época era agarrarse de los pelos y decir, ¿qué es lo que está diciendo este? ¿Cómo estos campesinos van a ser luz del mundo? Jesús les llamó a ellos luz del mundo. Él era la luz del mundo. Un reflejo de esa luz. Acompáñenme en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús era la luz. Jesús era la luz. Juan 12:35, rápidamente ahí cerquita nada más. Juan 12:35, Jesús vuelve a referirse a él como la luz.
Y él dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no a las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde. Y un poquito más adelante en el versículo 46 dice, yo soy luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz del mundo. Nosotros somos un reflejo de esa luz. El cristiano no es luz propia. No es que Él ilumina de por sí. Él es un reflejo de esa luz mucho más grande. Esa verdadera luz del mundo. Beda el Venerable, un teólogo antiguo, dijo, Cristo Jesús trajo la luz de la deidad dentro de la pobre linterna de nuestra humanidad y luego la puso sobre el candelero de su iglesia para que toda la casa del mundo pueda ser iluminada de este modo. Jesús es la fuente de luz y los cristianos somos su reflejo. Cristo nos deja muy en claro algo, hermanos, que el cristiano está en luz, el mundo está en tinieblas y la única que puede reflejar ese mundo es el cristiano. Por eso el cristiano debe estar aquí en la tierra, porque no hay otra luz que ilumine el mundo. No existe otra luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es difícil alumbrar en un mundo caído, en un mundo de tinieblas. No es difícil. Y los hermanos, los únicos que podemos hacerlo somos nosotros, los cristianos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito de la luz no es solamente iluminar, sino también exponer lo que hay ahí. Por eso el cristiano expone el pecado de los inconversos. El inconverso se siente acorralado cuando recibe el evangelio porque se da cuenta que esa luz está descubriendo su pecado. La luz del cristiano expone el pecado del inconverso y es por eso que ellos odian esa luz. Por eso es que prefieren no creer, porque prefieren estar en su pecado. Les gusta estar en las tinieblas. Pero Jesús menciona esta posibilidad de esconder esa luz. Ojo que la luz no se apaga. No dice que la luz se apaga. Tampoco dice que el cristiano deja de ser luz. Tampoco dice que el cristiano deja de ser sal. Dice que deja de salar. Y dice que puede esconder su luz. Y Jesús sabía que el cristiano podría ser tentado en esconder esa luz. Dice Frederick Bruce en su comentario, Cristo sabía que habría una gran tentación para los hombres que tenían en ellos ser luz para ocultar su luz. Atraería la atención del mundo hacia ellos y así los expondría a la mala voluntad de quienes odian la luz. Jesús sabía de que el cristiano iba a ser atacado, que iba a ser injuriado, que iba a ser golpeado, que iba a ser asesinado por alumbrar con esa luz. Esta luz no es cualquier luz, esta es una luz que expone, esta es una luz que desafía, esta es una luz que odia el inconverso. Y Jesús sabía que iban a haber cristianos que iban a preferir esconder su luz para evitar esos agravios. Pero esto nos recuerda de que somos los únicos que tenemos esa luz. No podemos esconder. Y esta luz es una luz tan fuerte que alumbra por todos lados. Nosotros somos el reflejo de esa luz grande que alumbra a todo el mundo. Y aquellos que entienden esto, entienden que es un gran privilegio y una responsabilidad. Cristo nunca contempló la producción de cristianos secretos, dijo un teólogo. Cristo nunca contempló la producción de cristianos secretos, cristianos cuyas virtudes nunca serían mostradas. Peregrinos que viajarían al cielo de noche y nunca serían vistos por sus compañeros peregrinos o cualquier otra persona. El cristiano no puede estar ocultado. El cristiano tiene que sobresalir. El mundo necesita ver esa diferencia en tu carácter, en tu comportamiento. El mundo necesita ver a Cristo a través de la predicación del Evangelio que solo vos conocés. El mundo necesita
de esa sal, el mundo necesita de esa luz y solo vos tenés, solo vos. Jesús quería que la gente del reino viviera vidas visibles, que atrajeran la atención a la belleza del Evangelio. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de Cristo, de la gloria de Dios y de lo que hizo Cristo por nosotros. No se trata de que te aplaudan. Gálatas 5, 22 al 23 encontramos los frutos. No hace falta que busquen, pueden anotar los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay ley. Eso es lo que debe reflejar el cristiano en su día a día. Lo que mencionan las bienaventuranzas, ese debe ser tu carácter. Las bienaventuranzas nos habla del carácter y esta porción que estamos estudiando hoy nos habla del propósito, de nuestra identidad. Somos sal y somos luz y eso es inevitable. No vamos a poder dejar de ser sal y de ser luz, pero sí tenemos que evaluarnos y decir, ¿estoy o no cumpliendo con esa responsabilidad? Jesús fue sal y luz por excelencia. Él fue sal y luz por excelencia. Jesús fue una persona única, intachable, moralmente perfecta, sin pecado. Fue un rabino único en su clase, un maestro excelente. Enseñó y explicó el verdadero significado de las Escrituras. Se preocupó y amó a su pueblo, amó a sus discípulos. Fue celoso por las cosas del Señor, por las cosas de su Padre, por la gloria de su Padre. Fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Vivió en el mundo, pero nunca fue de este mundo. Era un ejemplo y nadie tenía absolutamente nada que decir contra Jesús. Los fariseos y los escribas buscaban siempre la forma de encontrar algo para poder, pero nunca encontraban nada porque era una persona perfecta. Él era verdaderamente sal y luz en este mundo. Y nosotros tenemos el privilegio de contar con esa luz, con ser un reflejo de esa luz. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios somos sal y luz en la tierra. Estamos llamados a ser diferentes al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no podemos aliarnos al mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Y eso es lo que no lo digo yo, lo dijo Jesús. Así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco. No te pido que los quites de este mundo. Eso dijo Jesús. No te pido que los quites de este mundo, porque el mundo necesita de los cristianos. Hermanos, si no cumplimos con esto, no cumplimos con nuestro propósito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras tienen un propósito: que el mundo glorifique al Padre que está en los cielos, no que te aplaudan, no que te glorifiquen a vos. Y si es que alguien te aplaude y te quiere dar honra por tu forma de ser, no, la gloria es de Dios. Yo soy un simple pecador. Jesús nunca nos retó a convertirnos en sal y en luz. Él dijo que somos sal, que somos luz. Hermanos, estamos cumpliendo con esto. Realmente somos sal para la tierra y luz para el mundo. Se trata de la gloria de Dios. El mundo necesita a Cristo y a su evangelio. Y nosotros tenemos ese mensaje, ese glorioso mensaje. MacArthur dijo: la razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Que estás en la tierra. No estás para hacer riquezas. No estás para tener mansiones, para comprarte autos nuevos. Si Dios te prosperó, es para su gloria. No estás para tener títulos, ni para irte logrando metas terrenales. Estás para glorificar a Dios. Todo lo que Dios te da y todo lo que te quita es para su gloria, porque somos objetos de su gloria. Hermanos, el mundo te va a odiar. Así como mencionaron los pastores durante la serie de las bienaventuranzas, el mundo nos va a odiar.
Y es muy interesante cómo lo dice Spurgeon. Dice, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo va a querer escupir en vez de tragar. Así como lo hicieron con Cristo. Cristo fue perfecto y le crucificaron. Fue perfecto y le crucificaron. No nos podemos esperar un trato diferente. Pero debemos mostrar buenas obras para que el mundo glorifique a Dios. Y quiero terminar con esto. Hermanos, este mensaje es de edificación para la iglesia. Quizás sos cristiano desde hace muchos años, pero perdiste ese sabor. No dejaste de ser sal, pero perdiste ese sabor. Dejaste de salar en tu familia, dejaste de salar en tu trabajo, dejaste de salar en tu contexto. Dejaste de salar. Pero el cristiano puede volver a salar porque no deja de ser sal. Y si decidiste en algún momento esconder esa luz por alguna u otra razón, recordá que el precio que se pagó por vos fue un precio de muerte, un precio muy grande. Es una bofetada para el Señor esconder esa luz que viene de Él y que solo nosotros podemos tener. Porque te avergonzaste del Evangelio. O quizás nunca obedeciste el Evangelio. O quizás hay personas acá que ni siquiera conoce el Evangelio. Que no conoce verdaderamente el Evangelio. Y que todavía que no es luz. Porque no conoció el Evangelio. Hermanos, hay muchas personas allá afuera que necesitan de esa luz y solo nosotros podemos brillar, solo nosotros podemos salar. Mostremos buenas obras, seamos intencionales con esto, intencionales. Vivamos vidas piadosas para que el mundo glorifique a Dios por medio de ellas. Seamos sal y luz para su gloria. Oremos.